A principio de este año, concretamente allí el domingo, el 12 de enero, compartimos una palabra que hablaba de 7 características de una iglesia saludable. ¿Por qué 7? Y porque suena mejor. Porque decir 5 características medio y decir 9 no da. Lo cual quiero decir, se me ocurrió poner 7, queda bien poner 7, me gustó cómo sonaba el título, pusimos ahí, pero no es una cuestión teológica, así que usted puede encontrar 10, 20, 40, la que se le ocurra. Pero bueno, queríamos afirmar esto y mencionábamos ahí algo que para nosotros entendemos es parte de una iglesia saludable. Y decíamos que es una iglesia centrada en Jesucristo, y para los que nos siguen y buscan por acá y por allá, en el mensaje del 26 de enero compartimos eso. Es una iglesia basada en la palabra, una iglesia que es un lugar para todos, y esto lo compartimos el 2 de febrero. Una iglesia que pone en primer lugar las relaciones, y esto lo compartimos el 8 de marzo. Una iglesia que vive en la esperanza, una iglesia que vive para la misión, y una iglesia que vive en el Espíritu, y de esto se trata el mensaje de esta mañana. Cuando Jesús cuando Jesús estaba ya casi al final de su ministerio, hablando con sus discípulos, hubo un momento donde Él dijo esto, en Juan 14, 15, 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. La palabra consolador allí podría traducirse como otro compañero, como alguien que estará con ustedes. Y dice, esto es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Cada vez que nos hemos referido a este texto hemos subrayado esta promesa. En primer lugar, el Señor está prometiendo la venida de su Espíritu Santo, lo hace con sus discípulos y marca allí una cosa muy importante. Dice, vive con ustedes. En aquel momento que vivía Jesús y ya desde el período entre los 2 testamentos estaba la idea, el concepto, la creencia de que el Espíritu Santo podía estar con las personas. Y de hecho hay varios relatos que nos cuentan de personas que servían al Señor, que tuvieron alguna experiencia con el Espíritu Santo y que de alguna u otra forma podía creerse que el Espíritu estaba con aquellas personas. Pero lo que Jesús promete, y fíjese las palabras, dice el Espíritu que vive con ustedes, le decía a los discípulos, y estará en ustedes. O sea, lo que el Señor está prometiendo acá de la venida del Espíritu Santo es que cuando venga el Espíritu Santo, ese Espíritu que vendría, Dios mismo, ya no solamente estaría con nosotros, sino que estaría en nosotros. Y esto marca una gran diferencia, porque el que está con nosotros puede estar hoy, mañana no estar, acompañarnos, estar en determinadas circunstancias. Alguna vez hablando de esto, recuerda, mencioné que había, por ejemplo, una creencia de que el Espíritu acompañaba a ciertas personas santas y a los rabinos, ¿no es cierto? Y ciertas personas privilegiadas con Dios, pero que si esa persona entraba en un lugar inadecuado, el Espíritu quedaba fuera. Por ejemplo, digamos que el Espíritu venía acompañando al rabino y el rabino entraba a la bailanta y entonces el rabino en la bailanta, el Espíritu fuera de la bailanta. Ese era el concepto.
Pero lo que Jesús promete no es solamente que el Espíritu estará con nosotros, sino que estará en nosotros. Así que no es que va, que viene y demás, sino que estará en nosotros. Esa promesa de Jesús luego se cumple en el día de Pentecostés. Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Recordamos el texto solo para recordarlo en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Recuerda, este es un texto fundacional de la iglesia. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Vemos entonces acá que se cumple lo que Jesús tiempo atrás había prometido y en ese momento entonces desciende el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, una festividad 50 días, de ahí viene Penta, 50 días después de la Pascua, y están allí un grupo de hermanos orando en el primer piso de una casa. Eso es el aposento alto, era la pieza de arriba, para ponerlo en otras palabras, ¿no es cierto? Que se ve que sería una casa de alguien que estaba bien económicamente, porque no cualquier persona tenía una casa de 2 pisos, se imaginará, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estaban orando, un grupo dice aproximadamente 120 personas, no era que era exactamente 120, no importa el número, y estaban allí orando. ¿Qué oraban? No tenemos la mínima idea. ¿Cómo estaban? No tenemos la mínima idea. Estaban. Digo esto porque no pensemos que estaban ahí los 120, ¿viste? Esperando que venga algo. Decían, no, ni sabía lo que iba a pasar. Eran personas comunes que estaban desilusionadas, habían estado con Jesús, Jesús no estaba, murió. Recuerda el pasaje de aquellos dos que van camino en Maús, dicen, che, flaco, mirá lo que pasó, nosotros creíamos que esto iba a funcionar, no funcionó, lo mataron, desapareció. Otro de los apóstoles volvieron a la empresa de pesca que tenían. Bueno, y ahí estaba esta gente, estaba esperando, estaba orando, estaban, la verdad, perplejos, viendo qué pasaba con sus vidas, qué pasaba con esta comunidad, qué había pasado con Jesús, todo esto. Y desciende ahí el Espíritu Santo. Y se producen una serie de fenómenos, de señales, como para decir, mira, esto está pasando acá. Y entonces hubo allí, dice, un ruido fuerte como el de un viento. Ya hemos enseñado, esto es como el de un viento. No hubo viento, en Pentecostés no hubo viento, hubo ruido. Dice que el ruido era como el de un viento fuerte. Hubo también unas pequeñas llamas ahí como de fuego, nunca olvide estas pequeñas palabras allí, para no ser algo literal, no es que se le prendió fuego a la cabeza a cada uno, nada, unas llamas allí. Y entonces también comienzan a hablar en otras lenguas, que en ese momento nos muestra el texto que eran lenguas de los distintos lugares, digamos dialectos, lenguas que hablaba la gente que estaban allí, porque habían venido para la fiesta de Pentecostés de todos lados, ¿no es cierto? Y ahora se produce esto y esta gente que recibe el Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas de tal forma que el ruido que hace, ¿no es cierto?, se produce, se ve algo ahí en el poblado, en el lugar donde estaban, y se acerca la gente, y había venido gente para la festividad de distintas partes, y escuchan cada uno el mensaje en su propia lengua. Estos son los fenómenos que acompañaron a esa venida. Ahora, ¿por qué estas señales? ¿Por qué esto? Es interesante ver esto y entender acá. O sea, ahí se está cumpliendo la promesa del Señor. Y esa irrupción del Espíritu viene en ese momento con determinadas señales. Y quiero detenerme un segundito en esto.
Porque lo importante no eran las señales. Lo importante era que el Señor estaba cumpliendo su promesa y que venía el Espíritu. Lo que ha pasado y pasa muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia, que cuando el Señor de repente hace algo, nos sacude de repente con algo que nos llama la atención. Calcula, estaban ahí orando, todo tranquilito, y de repente un ruido impresionante. Ahora, el tema no estaba en el ruido, era lo que Dios estaba haciendo. Y también comienzan a hablar ahí en otras lenguas, algo que no entendían qué era lo que estaba pasando. Todo esto, y tiene que ver como cuando Dios obra y lo hace, diría yo, de vez en cuando el Señor nos sacude, puede usar cualquier tipo de manifestación, de señal, de lo que se le ocurra a Dios. Pero acá viene el tema, queremos hablar de una iglesia que vive en el Espíritu. Nosotros estamos abiertos al Espíritu Santo, pero lo importante no son las señales, sino lo importante es lo que el Espíritu hace y lo que el Espíritu puede hacer en cada uno de nosotros. En ese momento fueron estas señales. Ahí, por ejemplo, las lenguas, dice que hablaban lenguas que entendían los que estaban allí de diferentes lugares. Tiempo después, Pablo nos va a estar hablando también de lenguas angelicales, allá en 1 Corintios 13, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, etcétera, etcétera, ¿para qué me sirve todo esto? Es importante entender que lo trascendental no son las señales. Las señales vienen como para sacudirnos, como para llamarnos la atención, como sacarnos de nuestro esquema. Lo vemos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hubo momentos, por ejemplo, en algún avivamiento donde una señal que vino ahí, todos temblaban, shakers, los tembladores. Y en ese momento entonces la señal era que todos temblaban. Hubo otro momento donde, por ejemplo, hacían remolino la gente. Y esto en Chile, creo que todavía debe seguir, ahí tengo hermanos chilenos que me pueden corregir. Una de las cosas que vino en el avivamiento en Chile allá en el 1900 es que empezaron a girar la gente como así con los brazos abiertos, como un trompo. A tal punto que hay iglesias en Chile que tienen servidores, diáconos, como le querramos llamar, que rodean a la gente porque se imagina a alguien con el brazo abierto dando vuelta como un rebelde, le corta la cabeza a cualquiera. En otros casos ha habido caídas y lo tuvimos acá hace 20 años. Lenguas. También. Cuando empezó el movimiento pentecostal, una de las señales que vino fue hablar en lenguas. Pero lo primero que queremos decir como enseñanza en esta mañana de una iglesia que vive en el Espíritu, lo importante no son las señales. Las señales se pueden imitar. La unción del Espíritu no se imita. No busque señales, busque ser lleno del Espíritu. Yo sé que las señales son atractivas y no tenemos nada en contra de las señales, por supuesto que no. Pero donde ponemos nuestro ojo es lo que vamos a creer o hacer. No ande buscando señales. Mire, aunque usted no lo crea, yo soy pentecostal.
Tampoco es para que se ría. Y como diría Pablo, cuando también le cuestionaban su relación con el Espíritu, alguien me preguntó hace poco, dice, pastor, ¿usted habla en lengua? Sí, hablo en lengua. ¿Estoy hablando en serio? Sí, hablo en lengua. Ahora, si vas a juzgar mi pentecostalidad por los gritos, o si me ando trepando en los parlantes, o ando tirando gente, y te vas a desilusionar. Pero no es un tema personal. 56 años de pastor, podés decir lo que se te ocurra. Ya. Soy inimputable. Pero el problema es cuando confundís las señales, lo que Dios puede hacer, con lo genuino del Espíritu. Y no es que estamos en contra, al contrario, y acá están los dos extremos. Uno, pensar que si no hay tal señal no está el Espíritu, equivocado. O pensar que porque hago determinadas señales está el Espíritu, equivocado. No te fijes en lo externo. Ahora, yo entiendo, a veces hay personas, por eso estamos en los dos problemas. Está aquel que lo que hace es buscar señales por todos lados y anda viendo dónde hay alguna señal, porque piensa que si hay señales está el Espíritu. Y ahí vienen los grandes errores, y que a veces algunos se meten de cabeza en sectas y en lugares que dicen cualquier barbaridad, ¿no es cierto? O que andan buscando cualquier tipo de señal y te engañan. Te engañan, no es eso, no va por ahí. Y el otro que dice, no, yo acá estoy, a mí de esto nadie me mueve. Yo no hablo, no miro, no respiro. Bueno, prepárate porque te va a llegar un porrazo. No le digas al Espíritu lo que tiene que hacer. No le des instrucciones al Espíritu. Deja que el Espíritu haga lo que el Espíritu quiere hacer. No midas con esas cosas, porque te vas a equivocar. Hay una obra genuina del Espíritu del Señor, que si el Espíritu quiere, te tendrá parado y firme, y si el Espíritu quiere, te hará revolcar 20 veces. Lo que el Espíritu haga, bienvenido sea. Amén. Es importante esto porque queremos ser una iglesia abierta al Espíritu, sin ponerle límites, sin marcarle la agenda. Por eso es que no confundimos emociones con espiritualidad. No buscamos emociones, buscamos ser llenos del Espíritu, pero tampoco negamos emociones. Nos rendimos al Espíritu. No medimos la espiritualidad por el volumen, pero tampoco nos cerramos a lo que Dios quiere hacer. Y a veces lo que Dios quiere hacer será de un volumen enorme. En nuestra declaración de visión de la iglesia está que somos una comunidad abierta al Espíritu. Yo quisiera que en esta mañana esto quedara bien grabado en nosotros y ya enseguida como un desafío también. Una comunidad abierta al Espíritu. Dice allí en Juan 3:8, dice, el viento sopla por donde quiere. Qué bueno. Y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Una comunidad abierta al Espíritu es una comunidad que deja que el Espíritu sople donde Él quiera y como Él quiera. No le tengas miedo al Espíritu. Así como te digo, no te embarques en cualquier cosa que te parezca que es el Espíritu. También te estoy diciendo, no le tengas miedo al Espíritu, deja que el Espíritu sea el Espíritu y haga lo que Él quiera. Por eso en aquella comunidad, allí en Pentecostés, estaban los hermanos ahí todos prolijitos, orando, y vino el Espíritu, es un desastre.
Y si no, ni cuenta se hubieran dado. Señor, qué bueno que tu Espíritu sopla por donde quiere, como se le da la gana. No le digas al Espíritu lo que debe hacer. Deja que el Espíritu haga lo que Él quiera y como quiera. No te cierres. No le pongas agenda. No le des indicaciones. Simplemente abre tu corazón y dice, Señor, aquí estoy. Que venga tu Espíritu. Dice allí en Romanos 8, 9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu está en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No hay cristianos sin Espíritu. Y si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también traerá vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Qué glorioso lo que Dios quiere hacer. Nos está hablando acá que una vida en el Espíritu del Señor, según el Espíritu del Señor, es llevada por el Espíritu. Hay plenitud de vida en el Señor. No te lo pierdas. Vivir en el Espíritu es vivir en el poder del Espíritu. Dice en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu recibirán ustedes poder y serán testigos. Esto es una manera de medir en la plenitud del Espíritu en nosotros. Y acá, como alguna vez también hemos enseñado, cuando hablamos de la plenitud del Espíritu, el Espíritu no es ni un viento, no es un líquido, no es algo que tenga volumen, no podemos tener más o menos del Espíritu, tenemos o no el Espíritu. Usted de una persona no puede tener más o menos. El Espíritu es una persona, ¿correcto? Entonces nadie tiene más o menos del Espíritu. ¿Tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu? Usted no puede decir, bueno, sí, mira, yo soy un cristiano un poquito más frío, así que tengo más o menos 2 brazos y una pierna del Espíritu Santo. No funciona de esa manera. Ahora, lo que la palabra de Dios dice, que porque creemos en Jesucristo, su Espíritu completo, total, pleno, está en nosotros. No hay ninguna duda. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. No hay cristiano que tenga más o menos del Espíritu. No existe eso, es imposible. O tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu. Y la palabra nos enseña, y lo acabamos de leer, que si usted sigue a Jesucristo, si usted entregó su vida a Jesucristo, si usted está en las manos del Señor, usted tiene el Espíritu Santo. Punto. Claro, la cuestión es cuánto de usted tiene el Espíritu. Ser lleno del Espíritu no es cuánto tengo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu Santo gobierna mi vida, toma control de mi vida y cuánto estoy rendido en los brazos del Señor. Puedo vivir una religiosidad totalmente superflua. Vivir en el Espíritu es vivir en el poder del Espíritu. Dice que es el que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso está en nosotros. Y esto vale en cualquier circunstancia. Cuando estás atravesando una dificultad, cuando estás atravesando una enfermedad, cuando necesitas y pedís por un toque poderoso del Señor, oramos, clamamos, esperamos, creemos que Dios puede hacerlo. Pero Dios obra a través del poder de su Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando nos juntamos a orar y cuando oramos por otro es porque somos pueblo, porque somos familia, porque juntos clamamos al Señor para que Dios haga algo en este enfermo o en este hogar a punto de destruirse o la necesidad que sea. Creemos, oramos, clamamos al Señor, pero escúchame, no es por la multitud de hermanos que Dios va a obrar, es el poder que está en vos en primer lugar. Muchas veces en nuestra tarea pastoral dice, pastor, por favor, ore por mí que usted tiene más fe. Por la duda te aviso,
fuiste al lugar equivocado. No es lo que yo puedo hacer por vos, es lo que el Espíritu que está en vos puede hacer. Ahora, por supuesto, somos iglesia y no negamos esto, y te acompañamos y abrazamos y junto a vos lloramos delante del Señor y clamamos a Dios junto a vos. Eso es ser iglesia. Pero los pastores no tenemos el monopolio del Espíritu ni del poder de Dios, ya te habrás dado cuenta. Dice el Espíritu que está en vos. Así que aun cuando estás solo, aun cuando no tenés la compañía de hermanos por la razón que fuera, aun aquellos que quizás nos están siguiendo en este momento desde la cama de un hospital y están ahí con el televisor puesto, el Espíritu del Señor está ahí. Y el que levantó a Jesús de entre los muertos está ahí. No reside en este lugar. El Espíritu está acá porque estamos nosotros. Cuando nos vamos, esto es un salón y acá, porque lo hemos consagrado, si no haríamos una bailanta, un café, un restaurante, lo que fuera. No es el lugar. Somos nosotros. Y no viene el Espíritu como algo ajeno. Viene como algo como prometió Jesús, que está en nosotros. Una vida en el Espíritu es una vida que entiende vivir en el poder del Señor. Una vida en el Espíritu es una vida que vive en la libertad del Señor. Dice que el Espíritu como el viento sopla donde quiere, como quiere. Qué bueno, me gusta eso. Me gusta esta falta de agenda que tiene el Espíritu. Me gusta esta falta de programación que tiene el Espíritu. Me encanta. Me encanta. Porque es una sorpresa cada día. Qué bueno que el Espíritu no tiene planificado nada. El único plan que tiene es bendecirnos. Ahora, ¿es un improvisado? No, no es un improvisado. Fíjese cómo está la creación y se dará cuenta que no es fruto de una improvisación. Pero qué bueno esa libertad que nos da el Espíritu y poder movernos en ese marco de libertad. Vivir en el Espíritu es vivir en la gracia del Espíritu. Dice en Efesios 4:7, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Lo que tienes es gracia de Dios. Lo que tengo es gracia de Dios. Totalmente como toda gracia inmerecida, pero que emana del corazón de Dios. Vivir en el Espíritu. Hay un pasaje en Gálatas 5:16 al 25 que lo voy a leer, no me voy a meter a fondo ahí, pero para que lo tengamos presente. Les digo, decía Pablo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley contra estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Fíjese en este texto, habla de las obras de la carne. Obra es lo que hacemos, lo que construimos,
lo que nuestras capacidades nos permiten hacer, lo que nuestra inteligencia nos permite hacer. Y dice que las obras de la carne, como marcadas por lo que es el ser humano, terminan siendo esa lista horrible que leímos y otra más que pudiéramos agregar. ¿Qué podemos esperar de nuestra carne pecadora? Es lo que enseña la palabra de Dios desde Génesis. Hemos pecado, nos hemos rebelado, estamos permanentemente en contra de lo que es la voluntad de Dios. Eso es la obra de la carne. Tantas veces hemos dicho, ¿no es cierto? Usted, los que hemos tenido hijos, usted que tiene hijos, nietos, lo que sea, cuando decíamos, ¿dónde está la escuela que enseña mal? La escuela, y aquí está, y aún la escuela dominical, recién pasé por ahí, está lleno de pibes. Las escuelas están para enseñar el bien. No le dicen, no robarás, tenés que ser educado. Ahora, dígame usted, ¿dónde está la escuela que dice, escuela número 38? Acá se enseña todo lo malo. Entonces usted a la mañana manda al chico, ¿no es cierto?, a la escuela que le enseñan lo malo. Y le dice, mira, nene, vos tenés que mentir así. Y a la tarde lo manda a la escuela que enseña lo bueno. Y en la escuela que enseña lo bueno le dice, mira, nene, vos no tenés que mentir. No existe. Porque para lo malo no hay escuela. Ese chiquito, apenas ahí está caminando, ¿dónde aprendió a mentir? Sin embargo, usted como dice, nene, no mientas. Porque el ser humano intrínsecamente está inclinado al mal, eso es. No es que sean toda gente perversa, pero evidentemente dice, las obras de la carne, lo que hacemos con nuestra carne va por ahí, va por ahí. Por eso, no puedo evitar no decirlo. Por eso cuando creemos que lo mejor para el ser humano es dejarlo en su total libertad, la total libertad jamás será total justicia. Seguimos. Porque el ser humano está inclinado al mal, no por ser mala persona, es por lo que somos. Obras. Pero después dice los frutos del Espíritu. No son las obras del Espíritu. Porque no es lo que hacemos como súper espirituales. Porque lo que hacemos antes o después va a estar manchado. Pero cuando el Espíritu llena nuestra vida, ese Espíritu que está en nosotros produce frutos. Y ahí está la lista de los frutos del Espíritu. Todo lo que el ser humano puede hacer son sus obras. Tarde o temprano estarán manchadas. Pero una vida en el Espíritu del Señor no solamente cargará con esas obras, sino que el Espíritu del Señor dará frutos que no dependen de nosotros, son semillas sembradas del Espíritu que fructifica con eso que el texto menciona. Por eso, la verdadera espiritualidad no está en lo que decimos, no está en nuestras emociones, no está en nuestras apariencias. La verdadera espiritualidad se mide en los frutos del Espíritu. Lo que el Espíritu fructifica en vos o en mí, eso es la señal de cuánto dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Quiero invitarte a que estemos con un corazón abierto, a que ese Espíritu pueda dar fruto. Juan 7:39, y ya estamos terminando.
Juan 7, 37 al 39. Es un precioso texto. De paso quiero decirle y pasar la publicidad. Entre otras cosas, es un texto que habla del agua viva. Les recomiendo leer el libro de Roberto. Va en serio la recomendación. Allí en la puerta. Dice, el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Está hablando Jesús. Todavía el Espíritu Santo no había venido. Pero proféticamente está diciendo que esa agua que saciaría la sed sería el Espíritu que habían. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho al principio de la fiesta y hubiera dicho, si alguno tiene sed, aproveche que tenemos toda una semana para tomar agua. Era lo que hacían durante esa semana, celebrando. Pero después que habían bebido de todo el agua durante 7 días, Jesús le dice, el que tenga sed, venga y beba. Y dice que eso era lo que el Espíritu iba a hacer. La invitación sigue teniendo vigor en este día. Una iglesia que vive en el Espíritu es una iglesia sedienta. Una iglesia expectante. Una iglesia que sabe que hay abundancia cuando el Espíritu se mueve con libertad. Quizás estás pasando en esas circunstancias. Quizás hay sequedad en tu vida y ministerio. Quizás el fuego del Espíritu un día ardió y hoy es apenas una llama imperceptible. Pablo le dijo una vez a Timoteo, en medio de muchas luchas que Timoteo estaba enfrentando, luchas en la iglesia, luchas por todos lados, y le dijo, Timoteo, aviva el fuego. Timoteo, un día tuviste fuego. Y ahora está ahí la llama. El fuego que Dios encendió nunca se apaga. Y el fuego que un día Dios encendió en tu vida no está apagado. Está ahogado. Cenizas que durante el tiempo se han apoyado sobre esa llama. Pero el fuego está. El Espíritu está. Porque es lo que Dios prometió. Estará en vosotros. No importa cuánto se ve.
Y no importa si un montón de cenizas han tapado la llama, pero ahí en el fondo la llama sigue ardiendo. Aviva el fuego. Quizás has entrado en la rutina de la fe. Quizás tu relación con Dios se ha transformado en religión. El tema no es un tema de religión, es un tema de vida. Muchas veces, como cristianos, simplemente transmitimos una religión. Cuando el Espíritu llena nuestra vida, transmitimos vida, tal como aparece en la promesa. De vuestro interior correrán estos ríos de agua de vida. Queremos aprovechar esta oportunidad en este día para desafiarte y desafiarnos a que en verdad anhelemos, deseemos vivir en esta plenitud del Espíritu. Que podamos tener corazones abiertos para lo que Dios quiera hacer. No le pongas límites, no lo condiciones, no le digas cómo tiene que hacerlo. Señor, yo quiero de tu Espíritu, pero no me hagas hablar en lengua, porque no, Señor, yo prefiero espíritu sin lengua. Dale. No va por ahí. Yo quiero invitarte en esta mañana simplemente a que en verdad puedas tener hambre y sed del Señor. Que puedas tu vida y nuestra vida como congregación ser un espacio donde el Espíritu de Dios se mueva con total libertad. El Espíritu de Dios, no nosotros. Nosotros somos expertos en actividades. ¿Te imaginas? 56 años de pastor, mira si no habré aprendido a hacer actividades. No pasa por ahí. Las actividades no cambian la vida de nadie. Las actividades no llenan el corazón de nadie. Las actividades o lo que hagamos deben ser simplemente espacios, vehículos para que en verdad el Espíritu de Dios se mueva. Quiero desafiarte en esta mañana a que puedas tener en verdad hambre y sed del Señor y que en verdad puedas anhelar que el Espíritu del Señor llene tu vida tomando control de todo. El Señor quiere hacerlo, por eso puso de su Espíritu en tu vida y en mi vida. No tenés que buscarlo por ningún lugar, ni seguir ninguna cuestión de moda. Solamente confiesa tu necesidad delante del Señor. Y el Señor llenará con su Espíritu tu vida, tu familia, tu ministerio. Aprovecha la oportunidad y usa este tiempo y estos días para buscar en verdad que lo más genuino del Señor se manifieste en tu vida. Amado Jesús, venimos a vos en esta mañana. Señor, vos fuiste el que prometiste darnos de tu Espíritu. Y cumpliste, Señor, pusiste tu Espíritu en nosotros.
Y en esta mañana, Señor, humildemente venimos delante tuyo. Decirte, Señor, que tu Espíritu Santo tome todo nuestro ser. Encuentra en nosotros, señores, canales para tu Espíritu. De tal manera que tu palabra se cumpla en nosotros. De que no solamente saciaría nuestra sed, sino que a la vez, a través nuestro, podríamos saciar la sed de otros. Señor, te ruego por aquellos que están pasando tiempos de frialdad, de indiferencia. Te ruego, Señor, por aquellos que están atravesando días de religiosidad. Vidas que te aman, que hacen lo correcto, que creen lo correcto, pero secas. Señor, que este sea un tiempo donde tu Espíritu reavive nuestro corazón. Que tu Espíritu de poder, de gracia y de libertad inunde toda nuestra vida. Como personas, como comunidad de fe, Señor. Ven, Espíritu del Señor. Llénanos, tómanos, Señor. Haz tu obra en nosotros. En este tiempo, Jesús. Amén.